Hola, buenas tardes. Quiero primero darle las gracias a la profesora Medina Sancho por permitirme dar mi presentación por este medio. También quiero disculparme con mis compañeros por no poder estar presente, pero ahorita en estos momentos estoy fuera del país. Pero entonces voy a aprovechar para dar mi presentación, la cual está basada en este libro, Autobiografía de un esclavo de Juan Francisco Manzano, y yo titulé mi presentación como Los silencios del testimonio de Manzano. El motivo es porque es una de las estrategias de Manzano al escribir. Entonces, para empezar, quiero dar una introducción más o menos sobre el testimonio, la definición y cómo ha sido de mucha controversia en muchos casos debido a que su definición en particular se refiere a una prosa narrativa que relata acontecimientos reales vinculados con el acontecer histórico. Por lo tanto, su autor puede ser en muchos casos el protagonista o también puede estar ligado en la investigación histórica, presentando de este modo un predominio de tono oral en la narración. Sin embargo, la controversia de este género viene a través de su estructura variable, donde se suele tomar préstamos de otros géneros, y uno de ellos es la autobiografía, donde se cambia la oralidad por un testimonio enfocado más en el yo. Entonces, también el testimonio vemos que tiene un carácter de un compromiso con la verdad. Es al mismo tiempo una narración de urgencia que necesita ser contada, ya que la palabra o la historia resulta ser un arma ideológica de gran valor que se convierte en un instrumento de denuncia social y también de una toma de conciencia, con el propósito de que esa historia llegue a un público y que ese público haga un cambio o al menos tenga alguna reacción. Para esto se hace uso también de fuentes directas, incorporando muchas veces la colectividad, lo que es las voces de las otras personas. Para de este modo dar representación a un grupo o comunidad afectada. Sin embargo, cuando el aspecto dominante del testimonio es la narrativa o la perspectiva del yo, por medio de la autobiografía para el reconocimiento y atención al sujeto, el cual anteriormente era anónimo y despojado de su voz, entonces esta narrativa pudiera ser bastante problemática para muchos. Esto es debido a que la relación del testimonio con la memoria y la historia pueden haber estado acompañadas por acontecimientos traumáticos, los cuales generan en el sujeto alguna incapacidad por responder, provocando diversos trastornos muchas veces en su funcionamiento social y por lo tanto en su mismo testimonio. Entonces, aquí es donde me enfoco yo en mi tesis, la parte principal de mi observación, de esta presentación es, con estas características en mente del testimonio, es que voy a analizar cómo la narrativa antiesclavista de Juan Francisco Manzano, el cual en su libro Autobiografía de un esclavo, el cual es perteneciente al género de la autobiografía y la narrativa antiesclavista, por un lado se aproxima al género del testimonio, pero por otro lado se aleja de este género literario, trayendo confusión y controversia a este género. Esta controversia se ve reflejada también en el uso de algunas estrategias narrativas, donde en el empleo del yo estructura un universo interno lleno de experiencias personales, en las cuales los prejuicios sociales y económicos hacen al mismo tiempo una reconstrucción de un universo externo, donde la esclavitud injusta como objeto de un sistema de explotación económica constituye un retrato al mismo tiempo de una Cuba esclavizada. No obstante, a pesar de la urgencia por contar esa verdad, también se observará en este trabajo de investigación el silencio, el cual lo miran ustedes en el título, como otra estrategia narrativa en la historia de Manzano, en la cual es necesaria también una lectura bastante atenta para poder descifrar esos silencios. Entonces, primeramente, es importante recalcar que la redacción de la autobiografía de Manzano, a diferencia de otros testimonios,
Es un trabajo lleno de bastantes dificultades, realizado por el mismo Manzano durante su tiempo de esclavitud. Este dato es muy importante de mencionar, porque se convierte este libro en la única obra escrita por un esclavo afrocubano antes de la abolición oficial de la esclavitud. Esto permite, por un lado, dar al autor un punto de vista más personalizado sobre los prejuicios sociales y raciales que se dieron durante el periodo colonial, donde el país de Cuba dependía durante el siglo XIX principalmente de la producción de la caña de azúcar y el café, demostrando de este modo el tema de la esclavitud para dar una voz y una perspectiva más individual de una experiencia a la misma vez también colectiva. Entonces también es importante mencionar que Manzano se decide a escribir su autobiografía ante la insistencia de su protector y amigo Domingo del Monte, el cual era un antiesclavista. Entonces, con estos datos en mente es que nos damos cuenta que este libro, por medio de esta autobiografía, se aproxima al género de testimonial, ya que por un lado se nota esa urgencia de Manzano y de su protector del Monte por contar su historia, con el propósito de abolir el sistema esclavista en Cuba, utilizando un testimonio personal de un esclavo que sirvió para denunciar los males de la esclavitud, relacionando su microhistoria, o sea, su propia vida, con la macrohistoria, todo lo que pasó en el país de Cuba. De acuerdo al artículo crítico de Carmen Luz Cosme Puntiel sobre este tema, algunos críticos de la obra, como Jerome Branche, Luis Jiménez y César Leante, coinciden que en la autobiografía de un esclavo es muy importante esta obra, porque muestra la situación degradante del esclavo doméstico afrocubano, reflejado al mismo tiempo las ideas del movimiento abolicionista, mostrando el conflicto racial no solo del autor, sino también que del resto de la nación de Cuba. Y eso lo podemos encontrar en la página número 2 de su artículo. Pero para poder entender mejor el libro de Manzano es importante también notar las diferentes estrategias utilizadas en su redacción. Por ende, su primera estrategia narrativa consiste en un rechazo completo de un orden cronológico, optando por dar saltos graduales de tiempo y de espacio, para centralizarse en uno de los acontecimientos que marcó su vida. Es de este modo que Manzano comienza relatando su historia con su nacimiento y niñez, para resaltar en el lector sus momentos felices. Sin embargo, a esta parte de su vida le dedica pocos párrafos, con el propósito de recalcar su verdadera historia, para dejar saber al lector que esos brincos o omisiones son una forma de sanar algo doloroso o ir al punto con su mensaje, y no con la intención de ser un relato espontáneo, como señalan algunos críticos. Entonces, la segunda estrategia narrativa de Manzano como autor se observa al crear un sujeto que se distancia del esclavo y se acerca al ser humano inteligente y poeta. Y finalmente, su última estrategia narrativa consiste en convencer al lector de que puede identificarse con el sujeto de la narración, al presentar su denuncia del régimen esclavista desde el punto de vista del poeta reprimido. Entonces, como lectores, nos damos cuenta que al ser más afortunado Manzano que otros africanos, esos que trabajaban largas horas bajo el sol radiante de los campos de caña de azúcar, este se convierte en víctima al mismo tiempo de la ideología del blanco, ya que por momentos él se describe como mulato entre negros, sintiéndose menos conectado entre los negros y más familiarizado con los criollos, lo cual demuestra su transculturación, ya que desde niño su ama le inculcaba el no mezclarse con los niños negritos. Es por este motivo que Manzano recalca en su libro su vida más afortunada, para mostrar por lo contrario su trauma ante tanta injusticia y su necesidad y deseos por ser libre. Sin embargo, este libro también se aleja del testimonio, ya que el narrador, Juan Francisco Manzano, fácilmente se pudiera identificar con la imagen del pícaro, porque al igual que el esclavizado,
es un ser humano que sufre crueldades impuestas por una sociedad dominante. Sin embargo, a pesar de su situación de ser pobre y criado, posee la astucia para engañar a sus amos y poder sobrevivir. Entonces, debido a esto, de acuerdo a su crítica, Cosme menciona que el estilo narrativo de Manzano y su lenguaje nos muestran que Manzano como poeta, a pesar de no haber sido educado formalmente, su habilidad de poder leer y escribir sugiere que pudo haber leído varias novelas picarescas, de las cuales tomó como modelo en su libro, y lo describe de esta manera. En la obra de Juan Francisco Manzano, su estilo narrativo y su lenguaje llevan al lector a pensar que la obra no es un testimonio real de un ser humano, sino las aventuras y tragedias de un personaje ficticio. Un lector privilegiado con conocimientos sobre el género picaresco podría pensar que Juan Francisco Manzano, que es el personaje principal, podría ser un pícaro a la manera tradicional, ya que parte de la estructura de la obra está basada en acontecimientos desordenados que relatan la infancia y la adolescencia de un personaje que es maltratado por su amo. Su obra parte de un diálogo intertextual con el género literario de la picaresca española de los siglos XVI y XVII, en especial con el Lazarillo de Tormes y el Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán, y el Buscón de Francisco Gómez de Quevedo, con fuertes tintes antiesclavistas, y contiene además un humor que deleita al lector a pesar de las atrocidades que escribe. Esto nos lo dice Cosme en su artículo en la página número 6. Entonces, con este comentario es muy interesante, ya que parte de estas atrocidades Manzano las narra como parte de su experiencia al vivir con su ama, la marquesa de Prado Ameno, donde vive situaciones de abuso tanto físicas como mentales. Un ejemplo de esto es cuando su ama lo acusa de robo, cuando faltan ciertas cosas de la casa y lo castiga cruelmente. Además, cuando muere su madre, la ama no le entrega la herencia debida a Manzano y lo castiga por insistir en su pago ante su insistencia que él quiere ese pago. Entonces, ante dichas descripciones, hay críticos que concuerdan con Cosme, ya que el conocimiento previo de la picaresca pudo hacer pensar al autor que podía transformarse en un personaje ficticio para mostrar la situación de los esclavos en la vida real. Sin embargo, es sugestivo entonces observar también, por otro lado, que con este tipo de ejemplos de crueldad, su necesidad de hablar por medio de las experiencias vividas es de urgencia, para de este modo mostrar a otros, por medio de su memoria, una narración de un sistema económico de explotación abominable. Con este punto entonces es que como lectores críticos también observamos que el proceso de Manzano en su misma escritura pasa de la autobiografía al testimonio, para sacarlo entonces del personaje del pícaro, el cual a pesar de estar oprimido por una sociedad que no permite que un esclavo lea o escriba, y mucho menos sea libre, él decide contar para dejar saber a otros que el esclavo es un alma muerta, que nunca recuperará su vida sin tener libertad. Por otro lado, Manzano también en su libro habla con el silencio. Esto nos muestra su temor al escribir siendo esclavo, lo que hace borrar diferentes circunstancias vulnerables de su vida. Por ejemplo, es de notar que en su autobiografía no se provee su fecha de nacimiento, dato que nos da a entender su miedo a revelar mucho de su vida debido a su situación de esclavo. Por otro lado, también Manzano nos demuestra sus silencios por medio de un rechazo a diferentes recuerdos dolorosos que tienen una relación perpetua con el destino de su vida. Al revivirlos nuevamente con el acto de contarlos, significaría sufrirlo de nuevo, ya que es como una cicatriz que aunque sane, queda marcada de por vida. Es de este modo que este punto del silencio hay muchas críticas también, ya que si se busca contar con urgencia una experiencia tan dolorosa que refleja una denuncia ante una sociedad injusta, entonces el por qué callar. Ante esto, Beatriz Sarlo comenta lo siguiente: no hay testimonio sin experiencia, pero tampoco hay experiencia sin narración.
El lenguaje libera lo mudo de la experiencia, la redime de su inmediatez o del olvido y la convierte en lo comunicable, es decir, lo común. Esta cita nos da a entender también que el contar su historia pudiera servir también como un arma de liberación, donde su medio de su historia da una voz a otros, para que de este modo no sea solamente la autobiografía que destaque la singularidad de una experiencia individual, sino que también una experiencia individual que funcione como reflejo de un estado colectivo. Entonces, en conclusión, el libro de Francisco Manzano, por pertenecer al género de la autobiografía, para muchos en algunos casos se aproxima al género del testimonio, mientras que para otros lo aleja del género testimonial. Sin embargo, a pesar de las críticas tanto buenas como malas de su libro y por ende de su historia, lo que sí revela es un contexto histórico en el que se desarrolló su vida y su misma obra, ya que estaba marcada por un sistema esclavista en Cuba, donde existían jerarquías sociales en el cual el esclavo era un ser completamente muerto, sujeto a trabajos forzados, muchas veces inventados por el mismo amo para mantenerlo ocupado. Por este motivo, la escritura de esta autobiografía, a mi parecer como lectora crítica, es de mucha importancia, ya que el escribir bajo la esclavitud representa un gran desafío. Entonces, con esta autobiografía, Manzano, sin importar si es testimonio o autobiografía, demuestra su inmensa necesidad de ser libre, mostrando al mismo tiempo a sus propios amos que es un ser humano con inteligencia y no un animal como era tratado al igual que los otros esclavos. Entonces, de este modo que ante las injusticias sociales hay una urgencia de Manzano por querer revelar al mundo todas sus vivencias y las penas que pasó junto con todos los otros personajes de color de la sociedad cubana, los esclavos, revelando el sistema de represión que demarcaba la producción artística de los intelectuales de color. Y vemos que Manzano de esta forma da voz al pueblo negro, esclavizado, demostrando que la escritura es un arma que se puede usar para combatir los ejes de poder. Muchas gracias, este es el final de mi presentación y si alguien tiene alguna pregunta, le voy a pedir que por favor se la dejen saber a la profesora, yo me estaré reuniendo con ella y entonces yo la responderé. Gracias.